de la población mundial, ¿de acuerdo? De una u otra forma, las personas sufren de esta enfermedad. Pesadez, cansancio, varices tronculares son signos de alarma de esta enfermedad. Cuando hablamos sobre enfermedad venosa, vamos también a definirla porque si bien es cierto que nos describe sobre esa pesadez, ese malestar que se presenta en los miembros inferiores, es decir, las piernas, vamos a hablar un poco de sus clasificaciones. Ok, es importante que la población general defina esto. ¿Okay? C1 son arañitas de venas reticulares, que es un problema estético, ¿de acuerdo? C2, a partir de C2 es una enfermedad. ¿Qué quiere decir C2? Varices tronculares, dilataciones visibles palpables. Vamos a hacer un ejercicio. La población general, mírese la pierna, si tiene dilataciones visibles palpables, esto es a partir de C2, que son varices tronculares. Posteriormente C3, que es aumento de volumen, es decir, hinchazón, edema. C4, cambios tróficos, que es lipodermatosclerosis. C5, una úlcera cicatrizada y etapas muchísimas avanzadas, que es la C6, que es una úlcera activa. Vamos a ir hablando poco a poco para que las personas que nos vayan entendiendo estas clasificaciones, una vez enumeradas, vamos a hablar sobre las varices tronculares, que son las más comunes y las que presentan un poco más de preocupación incluso para las mujeres. Sí, desde el punto de vista práctico, es decir, C1 estético, C2 varices tronculares, ¿ok? C1 Cuando hablamos de estético, para ir avanzando, vamos a hablar de las arañitas primero, de esas llamadas arañitas, que es la que podemos ver esos trayectos que son bastante delgaditos, pero que presentan algún tipo de preocupación. ¿Esto solamente es estético, no va a ocasionar daños en la salud de la paciente? Ciertamente no. O sea, salud, digamos, enfermedad. Es Sí. decir, digamos, quizás psicológico, sí. Es decir, no le gusta, no se pone traje de baño, no tiene relación social porque no le gusta su aspecto, digamos, físico, ¿ok? C1, que son arañitas articulares, son vasos de 1 a 3 milímetros, ¿ok? Que es importantísimo, es decir, esto lo define es el ecodoppler, ¿ok? El ecodoppler, es decir, toda paciente, incluso con arañitas, va a mi consulta, yo le hago un ecodoppler de rutina para descartar que no tenga insuficiencia venosa, ¿ok? Entonces, ¿qué son las C2? Que son las dilataciones visibles palpables, son insuficiencias principalmente en un 60-70% de la safena mayor o de la safena menor. ¿De acuerdo? En base a eso nosotros vamos a definir, pero sí C2, insuficiencia venosa, tiene capacidad de producir trombosis, tiene capacidad de producir una úlcera a largo plazo. Sí, justamente le preguntaba sobre las mujeres, pero las varices también pueden padecer a los hombres. Y esto es un problema para ambos sexos. Vamos a hablar un poco también del porcentaje que puede ocurrir en ambos y cuáles las complicaciones, o cuáles son las complicaciones reales que aparecen más allá de aparecer estos trayectos palpables. Sí, digamos, como yo médico de referencia a nivel nacional, veo muchísimos hombres. Básicamente, sí, ciertamente quizás es más frecuente en las mujeres porque quizás le toma más importancia. Quizás el vello a nivel del sexo masculino no le paramos, no lo vemos, no le tomamos importancia a estas dilataciones, pero básicamente en la era actual yo opero muchísimos hombres, en el cual sí tienen varices tronculares, cambios tróficos. Quizás vengan en forma avanzada los hombres por este tema de no pararle desde el punto de vista pensando que es una enfermedad estética. Y ciertamente no es algo estético, es una enfermedad que tiene capacidad de complicar seriamente la vida del paciente. ¿Significa una insuficiencia venosa, una varicis troncular? Por supuesto, una insuficiencia venosa, es decir, el corazón late, alimenta la pierna por las aguas blancas, debe subirlo por las aguas negras, que son las venas, no se forman estas válvulas, la sangre se regresa, este éxtasis venoso, es decir, este remolino, para que me entiendan, produce trombosis. Esta es la tercera causa de muerte cardiovascular a nivel mundial. Esos coágulos se desprenden, van a circulación pulmonar y produce tromboembolismo pulmonar, una simple varice. Sí, justamente la trombosis ha sido un tema bastante controversial en los últimos tiempos debido al COVID-19, debido a esta presentación que se ha dado en algunos pacientes y las complicaciones, por ejemplo, con algún tipo de vacuna en el mundo, como ha pasado con algunos casos puntuales con la de AstraZeneca. Entonces es importante saber qué tan complicado puede ser una trombosis venosa profunda y que se puede presentar, como dice usted, con una varices presente que tenga insuficiencia venosa. Es increíble, es decir, el tema COVID quizás ha cambiado, digamos, la perspectiva a nivel nacional o mundial de las trombosis. En cierta forma, la trombosis no COVID es muy frecuente por enfermedad venosa. Pero puede matar. Por inmovilidad, sí, es decir, en cierta forma tiene mayor estadística de mortalidad que el mismo COVID. Es decir, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel mundial y la trombosis la tercera causa. Es decir, si usted tiene varices tronculares, es decir, si usted va a un viaje de aquí a China, etcétera, larguísimo, de aquí a España, 8 horas está acostado, en una simple cola, estando sentado, simplemente la inmovilidad
estando en casa, esto puede ser un factor de riesgo para una trombosis. En cierta forma, yo soy un médico de referencia en trombosis, en el cual en los últimos 2 años he visto cientos de pacientes increíblemente jóvenes post-COVID con trombosis. Este es un llamado a la población general. Ciertamente, si usted ve un aumento de volumen, dolor a nivel de la pierna o algo anormal a nivel de la pierna, salga corriendo un cirujano cardiovascular para hacerle un ecodoppler y descartar que no tenga una trombosis venosa profunda, que no tratada puede tener altas tasas de complicaciones. Claro, también vemos durante la pandemia, el confinamiento, personas que están mucho más sedentarias, que han aumentado de peso y también que están en casa, por ejemplo, encerrados haciendo teletrabajo y han descuidado un poco también la movilidad y ejercicios, por ejemplo, los cardiovasculares. Entonces, ¿cómo retomar esos hábitos saludables que nos ayudan a estar un poco mejor? Y además, este paciente post-COVID que de repente se siente un poco más débil, un poco más desganado y pues guarda algún tipo de reposo. Bueno, básicamente las medidas generales, hace actividad física, 20 minutos, cardiovascular, creo que todos los pacientes, todos los médicos cardiovasculares hacemos esta recomendación, ¿ok? La buena alimentación son medidas básicas. Clave, si usted presenta varices tronculares, consulte porque hay tratamientos conservadores, no todo significa procedimientos mínimamente invasivos, hay cosas que podemos prevenir con una simple medidas de compresión graduada. Entonces, las personas a veces tienen un tabú de que todo es quirúrgico, que todo no es quirúrgico, hay medidas, medicamentos, medidas compresivas, bombas, es decir, si usted tiene un ACV, está inmóvil, hay bombas especiales que yo indico, que los costos son muy accesibles para la población y esto puede prevenir este tipo de factores de riesgo. Con respecto a la trombosis venosa profunda, ¿se va a presentar solamente con aquellos pacientes que tienen varices e insuficiencia venosa o puede ser un paciente sano que no tenga insuficiencia venosa y esté mucho tiempo de reposo inmóvil? Interesante pregunta, ¿ok? Hay un protocolo de estudio en el cual una trombosis venosa, tanto superficial como profunda, depende del grupo etario, pueden ser enfermedades inmunológicas, pueden ser enfermedades reumatológicas que no tienen nada que ver con factores de riesgo, ¿ok? Puede ser cáncer. Entonces, increíblemente, gran parte de mis pacientes, el 90% de las trombosis, no tiene nada que ver con las piernas, es decir, las piernas pagan la consecuencia y no es la culpable. La culpable probablemente es un cáncer activo. Yo tengo un protocolo de estudio muy establecido, muy riguroso por semana para buscar la causa. Claro, hay que ver también y evitar irnos a internet. Por ejemplo, cuando hablamos de ese término tan importante como es el cáncer, puede llamar la atención y alterar la parte psicológica del paciente. Además, al colocar de repente alguno de los síntomas, Google normalmente tiende a traer las consecuencias más graves que, por ejemplo, es cáncer. Entonces, es importante ir al especialista para hacerlo. Vamos a una pausa. Aquí en Noticias Globovisión Salud, el doctor Carlos Durán, cirujano cardiovascular, nos seguirá acompañando. Pueden seguirnos en las redes sociales como @salud_gb, como @Daniela J. Salas, como @dr_Carlos Durán. Ya regresamos con mucho más. Carlos Durán, cirujano cardiovascular, nos sigue acompañando en el estudio. Estamos hablando sobre insuficiencia venosa, sus complicaciones. Nos decía que si se presenta pesadez, inflamación, dolor, hay que acudir de inmediato a un cirujano cardiovascular. ¿Qué diferencia hay entre una inflamación común en las piernas, una retención de líquido, a una inflamación producto de una insuficiencia venosa? Interesante pregunta. ¿En qué aspecto? Es decir, una hinchazón de ambos miembros inferiores, es decir, tienes disnea, dolor torácico, muy probablemente es insuficiencia cardíaca, angina, etc. Por decir algo, tienes antecedentes de diabetes, pueden ser enfermedad renal crónica, es decir, una dieta muy estricta, tienes las proteínas bajas, ¿ok? Problemas hepáticos, problemas nutricionales. Yo siempre digo 6 causas principales de hinchazón. Protocolo bien establecido, creo que eso marca la diferencia en los médicos. Cuando usted va a mi consulta y tiene hinchazón de ambas piernas, hago un ecodoppler, que son problemas de tuberías, no tienes problemas arteriales, no tienes problemas venosos, empiezo una serie de estudios, entre ellos problemas cardíacos, problemas hepáticos, problemas nutricionales, problemas renales y tiroideos. Y ahí está, digamos, la causa. En una semana sabemos exactamente qué es lo que pasa y básicamente enviamos el tratamiento oportuno si es insuficiencia cardíaca para insuficiencia cardíaca con los cardiólogos pertinentes. Sí, es importante realizarse todos los estudios necesarios. Una vez determinado que el paciente tiene varices tronculares y acude a la consulta, ¿cuáles son los procedimientos básicos que se realiza con ellos? Nos dice que el ecodoppler es el examen por excelencia. Sí. ¿Qué se puede ir haciendo? Y pues vamos a poner algunos ejemplos de algunos casos clínicos para saber los procedimientos. Ok, vamos a poner un ejemplo. Si usted tiene varices tronculares, diatosiones visibles en la parte anterior de la pierna, muy probablemente sea insuficiencia de vena safena mayor, donde hay que tomar en claro
claro que los procedimientos mínimamente invasivos en la actualidad se hace con anestesia local, es como un cateterismo venoso para sellar la vena. Son los tratamientos más eficientes en la actualidad. ¿Por qué? Voy a dar esa acotación. En este caso hay dos procedimientos, el láser y la radiofrecuencia, que son muchísimo más efectivos que los cierres ecoguiados con espuma, ¿ok? Entonces, en la Safena hay tres procedimientos, digamos, que la población probablemente conoce, que es cierre con calor, láser, radiofrecuencia y el cierre con espuma, que depende de los diámetros muy establecidos, está indicado o está indicado. Por lo general, yo utilizo los procedimientos más modernos, los más actuales, los que realmente tienen eficacia. Aunque no quiere decir que no estoy a favor de algunos procedimientos, digamos, no estandarizados, ¿ok? Por ejemplo, al utilizar este tipo de técnicas avanzadas, ¿se puede repetir la insuficiencia venosa en este paciente? ¿Puede reaparecer este trayecto venoso palpable y tangible en el paciente? Ciertamente el paciente bien operado tiene baja tasa de recurrencia o recidiva. ¿Ok? Pero ciertamente si el especialista no hace su Doppler, se va a confundir. Si el especialista empieza a hacer escleroterapia a cosas que son quirúrgicas, a cosas que son mínimamente invasivas, va a fallar. Es decir, yo creo que un especialista debe manejar los procedimientos que se hacen a nivel mundial más allá de las cosas que no se deberían de hacer. Vamos a decirle a las personas qué es la escleroterapia para que puedan entender y además realmente cuándo es funcional aplicarla. La escleroterapia es muy eficaz, ¿ok? Básicamente en las rañitas y en las reticulares y, digamos, en los reflujos no safénicos. ¿Qué es esa inyección de esta sustancia espumosa? Sí, es una solución en la cual va a sellar el segmento de la vena, en el cual para el manejo estético es el gold estándar. Ojo, el gold estándar de escleroterapia es muy bueno para las arañitas y venas reticulares, ¿ok? Hay personas que utilizan escleroterapia, por decirlo de una forma líquida de espuma, para procedimientos de insuficiencia de safena, en el cual, bueno, tienen bajas tasas de efectividad. También depende del tipo de especialista que lo haga. Hay especialistas que tienen altos, digamos, tasas de efectividad, pero falla. Claro, falla pero cuando grandemente. lo realizas, pero lo haces con el láser o sellas este trayecto venoso, ¿puede reaparecer? Sí, ciertamente tiene tasa de recurrencia, depende del tipo de láser, del tipo de tecnología que tú uses. Si estás bien planificado, bien organizado, buenos diámetros a nivel de la vena, el paciente bien operado, así tiene baja tasa de recurrencia. Vamos a hablar un poco sobre las varices y los hombres. Normalmente, como usted bien nos indica, por pensar que es una enfermedad solamente estética, pues no acuden con la mayor frecuencia que de repente lo puede hacer una mujer. Y muchos de ellos tienen trabajo, por ejemplo, de mucho tiempo de pie. ¿Qué pasa con la circulación y las piernas de este paciente hombre? Bueno, el hombre que presenta dilataciones visibles y palpables, falta de vello a nivel de la parte distal de la pierna, pesadez, cansancio, es muy fácil saberlo. Si esta pesadez y cansancio, usted se acuesta, usted alza la pierna, mejoras totalmente con el reposo, principalmente chequéate porque puede ser un problema de insuficiencia venosa. Los hombres no toman importancia, gran parte de los hombres va evolucionando esta C, es decir, llegan a cambios tróficos en la pierna y llega a una úlcera, con suerte, porque también puede presentar la otra complicación que es trombosis, ¿ok? Entonces, en mi consulta, mira, eso está casi igual ahorita, es decir, casi un 50-50, ya los hombres tienen, por estos programas que tú haces fantabulosos, es decir, ya tienen conocimiento, en las redes sociales yo soy muy activo, ellos ya tienen otro nivel de cultura, en el cual, mira, este señor está diciendo que es un problema de salud y ya se chequean a tiempo. Con respecto a las medidas de compresión, ¿qué tan efectivas son? Mira, son efectivas, es un 40% de los pacientes, 4 de 6 es bueno. Yo le indico, por cierto, como una de las primeras opciones, porque muchas veces el paciente tiene que, digamos, procesar la información. Es decir, que me falla una vena, una válvula no sube la sangre, ¿qué es esto? Es decir, mientras se va procesando la información, tiene que usar una medida de compresión graduada, 20 a 30 milímetros de mercurio, que aprieta más abajo y menos arriba, que se comporta como una válvula artificial. Nos decía que, por ejemplo, estar tanto tiempo en reposo, viajes largos, puede generar una trombosis venosa profunda, pero también en operaciones largas. ¿Cómo hacer también con la evaluación? Porque normalmente se hace una evaluación cardiovascular del paciente y a través de los diferentes exámenes que se piden de laboratorio. Pero ¿cómo crear la cultura de la utilización de este tipo de medidas para este tipo de cirugías? Mira, muchos médicos competentes me envían incluso como protocolo de estudio, muchos cirujanos plásticos me envían a mí al paciente para evaluación previa. No tiene insuficiencia, se indican medidas antiembólicas,
¿ok? Y se usan también incluso medicamentos para, como protocolo en la fase antiprofilaxis, la profilaxis, es decir, para prevenir una trombosis. Son herramientas que, depende del tipo de cirugía, se usan en los diferentes tipos de médicos. Una pregunta, ¿mito o realidad que la utilización de zapatos altos, por ejemplo tacones, son responsables de que las varices aparezcan? Principalmente usted nació con esto, ¿ok? Si tiene factores hereditarios, ¿ok? Tiene una mamá, un papá, qué sé yo, una abuela con enfermedad venosa, chequéese con los signos de alarma que estamos hablando. Básicamente es un mito que utilizan muchas veces que si 90 grados, que si el tacón de 70 grados, es decir, básicamente usted nació con esto. Últimas recomendaciones y cómo lo pueden contactar. Ok, últimas recomendaciones, si usted presenta pesadez, cansancio, varices tronculares, chequea a tiempo. Si presenta aumento de volumen en una sola pierna, chequea a tiempo y me pueden conseguir por las redes sociales como Derek-Carlos Durán. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Carlos Durán, cirujano cardiovascular, nos estuvo acompañando en el estudio para hablar sobre insuficiencia venosa profunda. Nosotros nos podemos poner en contacto a través de las redes sociales como @salud_gb, @Daniela J. Salas, su cuenta @tr_Carlos Durán. Será hasta una próxima oportunidad.